Hola a todos y a todas. Gracias por conectaros a este think tank. Estamos transmitiendo en vivo desde Madrid. Así que buenas tardes a todos y buenos días a Latinoamérica. Antes de empezar, nos gustaría desearos que todos vosotros, vuestra familia y amigos estéis bien. Esto sigue siendo lo más importante. Soy Suin y desde Brogo y Marian le doy la bienvenida a Think Tank número 9, Vivienda Post-Pandemia, donde generamos debate con los expertos del sector. Hoy vamos a poner el foco a la vivienda en este tiempo de excepcionalidad. Hemos pasado tanto tiempo a puertas cerradas que la vivienda y sus espacios ha adquirido un nuevo significado para todos nosotros en esta nueva situación en la que encontramos. Los balcones se han convertido en uno de los símbolos de este confinamiento. Para muchos es la única forma de contacto con el exterior, un momento de socialización y solidaridad con quien lucha en la primera línea contra el COVID-19. El recibidor, como espacio intermedio que crea distancia con el exterior, donde poder colgar y dejar nuestra ropa y zapatos que ha estado en el exterior para no contaminar nuestro refugio. Espacio para teletrabajo. Muchos de nosotros hemos creado una área de trabajo o simplemente un rincón con una mesa y silla para poder trabajar cómodamente. Y para dar abasto los requerimientos higiénicos, más cuartos de baño o aseo y también la necesidad de contar con un espacio dedicado al lavado y secado de ropa, en el caso de la enfermedad contagiosa. En esta cuarentena, mucha necesidad se han reunido bajo el mismo techo. La vivienda se ha convertido en un centro diversificado con múltiples funciones. No solo es un lugar para descansar, sino también para trabajar, hacer ejercicio, socializar. ¿Cambiaremos el diseño de nuestra casa para satisfacer estas nuevas necesidades? A medida que el distanciamiento social se convierte en la norma, ¿cómo es el futuro para la economía colaborativa? Hasta hace unas semanas atrás, la economía colaborativa era el futuro, donde las personas alquilan y comparten, desde bicicletas, scooters, muebles, espacios de vivir y trabajar. La idea de compartir y colaborar conlleva la proximidad con otra persona. ¿Cómo se va a adaptar la economía colaborativa en la era post-pandemia? Los alquileres turísticos se pasará al alquiler tradicional de larga duración y cómo se va a impactar el sector residencial. Bueno, voy a presentar a los panelistas. Está hoy con nosotros en el debate por el orden alfabético Ariana Belver, socia fundadora de Belver & Co. Carlos de Almeida Jiménez, director comercial Obra Nueva CBRE España. Jeffrey Sujar, Managing Partner Alternative Investment en Urbania. Jorge Ponce, Member Director de Brogo y Marian. Salvador Moreno Peralta, SMP Arquitecto. Por último, también quisiera comentaros que en la plataforma veréis que hay una sección de preguntas y respuestas, donde podréis hacer preguntas a los panelistas y mi compañera Eva nos ayudará en esta sección. Bueno, pues nada más. Y ahora paso palabra a Jorge Ponce. Bueno, pues muchísimas gracias, buenas tardes y buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla para hacer una breve presentación introductoria al tema de hoy, que es vivienda pospandemia. ¿Veis mi pantalla? Sí. Entiendo que sí. Gracias. Sí. Pues antes de empezar con la presentación, quisiera dar el agradecimiento a todos los panelistas y en particular a uno de ellos, que fue mi primer empleador en España, Salvador Moreno Peralta, al que quiero muchísimo, fue quien me abrió las puertas para venirme a vivir aquí, ofreciéndome un trabajo en su estudio, y me agrada muchísimo tener esta ocasión de compartir este debate contigo, Salvador. Yo también. Muchas gracias, Jorge. De nada. ¿Por dónde iba el sector residencial antes de la pandemia? Esta es la pregunta que nos hacemos siempre. ¿Dónde estábamos discutiendo esta cuestión antes de que surgiera el coronavirus? Pues ya estábamos escuchando el término desaceleración, ¿no? Esa palabra tan triste que de vez en cuando llega.
Sobre todo en las mayores ciudades españolas empezaba a ver que la vivienda desaceleraba, el precio también se contenía. Tiene que ver con una sociedad que no terminó de salir del todo de la crisis del 2008 y donde las clases medias fueron erosionadas. Y hay quienes lo llaman a esta sociedad la sociedad con forma de M, ¿no? Al final se está polarizando, hay un grupo de bajos ingresos y un grupo de altos ingresos, y los ingresos medios se ven reducidos en proporción del total de la sociedad. Eso hace que se polarice también el mercado, que estuviesen resurgiendo las oportunidades de vivienda en alquiler, porque era la única manera de permitir el acceso a vivienda a determinados sectores sociales con menos capacidad adquisitiva, y también que se fortaleciese un sector de inmobiliario de lujo. Y llegó nuestro querido amigo, que ya lo tenemos grabadísimo a fuego, con su forma tan singular, nos trajo su distanciamiento, la desconfianza, la inseguridad, el miedo, esta idea de que es mejor estar separados que estar juntos, es mejor estar en casa que estar fuera. Hemos dado cuenta que la vivienda es un refugio, ¿no? La vivienda puede ser también, y debe ser en muchos casos, un lugar de trabajo. Debe ser un sitio que nos permita pasar el tiempo libre, que podamos hacer ejercicios para no quedarnos atrofiados. En el fondo, la vivienda como un lugar para observar la realidad desde fuera casi, ¿no? Casi como una nave espacial. Un sitio para trabajar, hacer deporte, entretenernos, aburrirnos también. Al final la vivienda es el nuevo micromundo. Y en Broadway Malian también nos hemos hecho mucho más hogareños. Y estos son compañeros que nos enseñan cómo se han apañado para poder armar su área de trabajo, generalmente utilizando la mesa del comedor, que yo diría que está primera en el ranking de mobiliario reutilizado en estos tiempos de confinamiento. Hay quien utiliza una terraza cerrada para poder crear el sitio de trabajo, mientras los niños no se les suben por la cabeza. El fenómeno se superpone a una tendencia en la que estábamos metidos, que era la reducción progresiva de la ocupación de las viviendas, ¿no? Es un proceso que se viene produciendo desde muchísimo tiempo, pero que en este cuadro se ve como en los últimos 30 años, 35 años, había habido una gran reducción de la ocupación, fundamentalmente en España, que estaba convergiendo con el ratio de ocupación por vivienda de los países de la OCDE, y veis cómo la curva de arriba, esta curva gris clara, hace 30 años teníamos casi 4 personas por vivienda y ahora estábamos llegando a la proporción más generalizada de entre 2 y 2 personas y media. Esto tiene que ver también con el incremento de las familias reducidas en tamaño e incluso de las personas que viven solas. Este es el dato de crecimiento de personas que viven solas en vivienda en Estados Unidos en los últimos 50 y 60 años. Y es un crecimiento sostenido que lo llevó de representar un 13% del total de viviendas en los años 60 a ser hoy, estar llegando casi a un 30%, es decir, más que se duplicó la cantidad de gente que vive sola en sus viviendas. Claro, esa gente que vive sola no puede acceder y no necesita tampoco grandes pisos, y va surgiendo esta idea de los micropisos. Llegamos a tener una ministra aquí en España que hablaba de micropisos de 25 metros cuadrados, como el que vemos aquí a la izquierda, en los cuales quizás se puede dormir, se puede pasar algunas horas del día, pero la mayor parte del día se pasaba en otros equipamientos, en las oficinas o en otros sitios donde se hacía la vida más extendida, digamos, espacialmente. Pero yo me imagino la gente que vive en estos micropisos y que tenga algo de conocimiento de la historia de la arquitectura, recordará cómo vivían los romanos en sus villas, que eran un centro de habitación y de trabajo, y tenían un sitio de área exterior, y entenderemos por qué lo tenían así, ¿no? Porque es muy difícil llevar 24 horas al día en un piso pequeñísimo de estos abigarrados en el centro de las ciudades, como los que vemos en las torres de vivienda de la izquierda, que son edificios típicos de Hong Kong, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora en Asia con una densificación brutal, con micropisos agrupados en grandes torres, que por otro lado, cuando aparece el virus se convierte en más peligrosa esa densidad. Esa densidad nos echa para atrás respecto al virus. Y por otro lado, estamos aprendiendo a teletrabajar. Por eso podría haber una vuelta al interés
por la baja densidad y los barrios suburbanos. Lo que creíamos que era un modelo superado, el modelo americano de vida en el extrarradio, con tu propio jardín, podría ser un objetivo de los que puedan hacerlo, ¿no? Pero hay un problema, y es que es mucho más costosa la vida suburbana que la vida urbana. Mucho más costosa construir todas las infraestructuras para sostener una sociedad suburbana, como se ve en este cuadro, que son los costes de construir las infraestructuras de transporte y de seguridad y de equipamiento en una vida suburbana en Estados Unidos, que representa 2 veces y media el coste de esa misma población viviendo en densidad urbana, digamos, en el centro de la ciudad. Por tanto, tenemos un problema. Por otro lado, nos preocupaba el vaciamiento del medio rural. Aquí en España, en las últimas elecciones, había un gran debate sobre la España vacía. Estamos aprendiendo a teletrabajar y no tenemos dinero para comprar viviendas por la gentrificación, porque el centro de la ciudad es peligroso. ¿Podrían revalorizarse entonces estos pueblos y convertirse en destino de gente que teletrabaja y prefiere vivir cerca del medio rural? Yo creo que sí. También vivíamos una especie de expectativa de que iba a empezar a vivir un impulso la autogeneración eléctrica, íbamos a entrar en una transición energética como la que vivió, por ejemplo, Alemania en los últimos 10 años. De hecho, hay unas leyes ahora que lo permiten. Yo creo que este proceso centrípeto de cierta expulsión de población del medio urbano a los suburbios o incluso al medio rural se puede también apoyar en este tipo de autogeneración de la energía de las viviendas, porque al estar teletrabajando ya no vamos a solucionar uno de los problemas que tenía este modelo, y es que cuando la vivienda recibía más energía era cuando no estaban sus ocupantes, y por tanto era energía desperdiciada o había que conseguir acumularla y eso era muy caro. Pues sin embargo ahora, con este modelo de teletrabajo, podríamos hacer confluir las dos ideas. Por otro lado, hay otra noticia tremenda, que es el desplome del turismo, especialmente para países como España, que tienen en ese sector la principal industria. ¿Cómo va a afectar eso al mercado de la vivienda? Probablemente suponga más viviendas en el mercado, porque ya los hoteles que no funcionen podrían tener la tentación de reconvertirse a vivienda, e incluso también los apartamentos turísticos, como decía Sujin recién, ¿no? Por otra parte, este nuevo mercado emergente que estábamos viviendo del co-living, el co-housing, que reducía las áreas privadas, justamente porque hay muchas familias monoparentales, porque hay parejas solas, sin niños, porque hay nómades digitales que no quieren más que un pequeño espacio y tener una zona común para comer, para tener un salón, para tener un bar, pues era muy interesante, pero ahora mismo desde el punto de vista del virus son zonas compartidas, peligrosas, y en este tiempo en el cual se nos ha quitado las ganas de compartir, me gustaría plantear ese tema también hoy y lo vamos a discutir. ¿Qué perspectiva tienen estos sectores emergentes del co-living y el co-housing? Del mismo modo que el auge que estaban viviendo las residencias de estudiantes, que aquí llegó a España con cierta demora respecto a cómo habían ingresado en el mundo anglosajón y en el resto de Europa. Pero debe ser difícil pasar un confinamiento en un espacio de 15 metros cuadrados o 18 metros cuadrados, como puede ser la habitación de un estudiante, una residencia de estudiantes, y por tanto habría que ver hasta qué punto tienen futuro o no. Lo mismo en relación con las residencias de mayores, que no dejan de ser también una variante del mundo residencial y que se han convertido en el hogar preferido del virus. Un sitio tremendo de contagio, muy peligroso y que seguramente va a requerir una revisión de cara al futuro. Y así de esta manera llegamos a la pregunta primera que quiero hacer al panel, que es ¿cómo afectará el COVID-19 al mercado residencial? Y te cedo la palabra a Sujin. Mu- Muchas gracias, Jorge. Bueno, si os parece, empezamos con una señora. Empezamos con Ariana, por favor. ¿A ti cómo te parece, cómo afectaría el COVID-19 al mercado residencial? Espera un segundo que no se escucha. Ahí te habilité. Bueno, no se te escucha, Ariadna. Bueno, de esta forma, Ariadna, si no, volvemos con Adriana un poquito más tarde.
No se te escucha por algún motivo, Ariadna, pero dale, pasemos a otro panelista y ahora vemos. Bueno, entonces preguntamos a Carlos, entonces, ¿qué piensa de esto? Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se me oye? Sí. Sí. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, Jorge ha hecho un resumen perfecto, prácticamente podríamos decir, porque ha pasado por todos los escenarios que vamos a tocar y lo ha desarrollado muy bien, ¿no? Pero básicamente estamos hablando de una crisis sanitaria que no teníamos antecedentes previos y con lo cual no sabemos qué es lo que nos va a deparar. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es saber dónde nos encontramos, ¿vale? Y a partir de ahí, y comparativamente con la anterior crisis que ya vivimos, pues a partir de ahí empezar a montar un poco lo que creemos que puede llegar a ser este tipo de crisis que se nos viene o que tenemos aquí delante, ¿no? Entonces, indudablemente nos encontramos en un momento en el que la economía es mucho mejor, mucho más robusta que en el anterior ciclo. Estamos hablando de un sistema financiero mucho más estable. En cuanto a las promotoras, tenemos promotoras, grandes promotoras, saneadas, con stock, pero no el stock que pudimos ver en el anterior ciclo. Y todo esto lo que nos hace es presagiar que en principio vamos a soportar y vamos a poder llevar bien lo que va a ser este nuevo sendero que vamos a tener que recorrer, ¿no? Ha tocado un tema para mí crucial, Jorge, que es el tema del teletrabajo. El teletrabajo que hasta ahora era pues una herramienta que prácticamente no usábamos o se usaba muy poquito, pues hemos pasado de 0 a 100 en cuestión de 2 días, ¿no? Decías la mesa del comedor, pero seguramente compra de ordenadores, internet, bueno, pues una serie de cosas con las que no contábamos y que nos hemos ido a condicionar durante este periodo de tiempo de estas 6 semanas. Esto nos está dando claves de cómo tenemos que atajar y cómo tenemos que actuar en este presente. Estamos ya viendo visitas virtuales, estamos viendo que se está incrementando el tema de firmas digitales, de contratos, o sea, nos estamos acostumbrando a un tipo de relación telemática que nos va a facilitar muy mucho el momento en el que salgamos de este confinamiento. Sin ir más lejos, desde CBRE tenemos una herramienta de reserva online en funcionamiento desde hace 2 años, con la cual estamos trabajando y nos permite llegar al cliente y si el cliente se tenga que desplazar pueda hacer una reserva de su vivienda, ¿no? Entonces, con todos estos puntos, yo creo que lo que nos tocará será ver sobre todo cómo somos capaces de ganar esa confianza en el momento en el que salgamos del confinamiento en el que estamos, ¿no? Esta incertidumbre que hoy en día podemos tener y que se nos ha creado con este virus, ¿no? Pero, y por acabar y no enrollarme mucho más y dar paso, pero yo tengo claro 2 cosas, que durante estas 6 semanas que llevamos encerrados, 2 de los temas que más se habrán podido hablar en familia o en casa, uno es la peluquería, sin lugar a dudas, y otro es el tema de la vivienda. O sea, me gustaría tener un salón más grande, me gustaría tener una terraza, me gustaría, no lo sé. Es decir, que somos un sector que ahora mismo no hemos sido olvidados. Yo no creo que la gente haya pensado en cambiar de coche durante estas 6 semanas, ¿vale? Pero yo creo que sí que el tema de la vivienda está ahí. Y con esto ya dejo al siguiente panelista. Muchas gracias, Carlos. A mí me gustaría preguntar a Salvador, ¿cómo afectará el COVID-19 al mercado residencial? Si cambiaremos el diseño de nuestra casa para satisfacer estas nuevas necesidades. Bueno, gracias, Unni. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos, tanto en el contenido de su exposición como en la felicitación a Jorge por su magnífica exposición inicial, ¿no? Es obligado la comparación con la crisis del 2008, de alguna forma, ¿no? Pero hay unas diferencias sustanciales, ¿no? Y creo que lo he explicado bien. La crisis del 2008 fue una crisis de oferta y esta es una crisis claramente de demanda. En 2008 había un mercado claramente tóxico, es decir, promotores con una sobreutilización de préstamos basura, más allá de lo que exigía estrictamente la promoción inmobiliaria,
era una situación, como digo, tóxica. Ahora es verdad lo que dice. Ahora la situación es más sana en el sector inmobiliario. La mayor parte de los promotores no han financiado las compras de suelo con recursos ajenos, sino con recursos propios. Y también hay que esperar que, evidentemente, la banca no sea tan irresponsable como fue en aquel momento, en el 2008, que al final tuvimos que acudir en su rescate. Yo creo que la situación desde el punto de vista del sector es más sólida, más sana que la que había entonces. No es un problema de estocaje de viviendas como tuvimos la otra ocasión, sino sencillamente es un problema de demanda. La gente no tiene dinero para comprar. Es decir, estamos viviendo en un momento de brutal incertidumbre, de una incertidumbre que yo diría medieval, ¿no? Con respecto a las consecuencias del coronavirus. Y si esta incertidumbre está repercutiendo en algo tan grave como es nuestra propia vida, pues no podemos esperar que sea un momento propicio para comprar nada a corto plazo. ¿Quiere esto decir que la mayor parte de los expertos en este momento están viendo que la salida de la crisis se va a producir en el 2022-2023? Es decir, va a coincidir exactamente con el periodo en el que presumiblemente se encuentre la vacuna del virus y pueda ser ya efectiva. Que ese es el momento del repunte. Y de un repunte que yo creo que va a ser sólido e importante. Eso sí, y ya los ha anunciado, pero creo que forma parte de la segunda pregunta, con unos cambios sustanciales en el modelo residencial, sin duda ninguna. Porque lo que ha provocado esto, y también ahora ya, y me callo, es un periodo de reflexión muy intenso por parte del usuario que empieza a ser protagonista, por primera vez, protagonista en la confección del producto inmobiliario, del producto que se le ofrecía. Hasta ahora creo que el usuario ha sido un ser bastante pasivo, bastante pasivo con lo que se le daba. De alguna forma, ¿no? Y a partir de ahora se ha dado cuenta durante este tiempo de reflexión que la vivienda tiene una serie de fallos que hay que atajar. Y lo que no puede ser es solucionar, reconducir la vivienda de acuerdo con los parámetros de un momento de pandemia y de confinamiento, porque no es un momento normal. No se puede legislar, no se puede concebir unos modelos residenciales para una situación absolutamente normal. Anormal como la que hemos tenido, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que se han puesto en cuestión muchísimos aspectos interiores del diseño de la vivienda adocenada, cosificada, que acríticamente el usuario estaba aceptando. Muchísimas gracias, Salvador. Vamos a intentar, a ver, con Ariadna, a ver si es posible pasarle la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis ahora? ¿Me escucháis? Ahora ¿Sí? Ahora. Vale, perfecto. Vale. Bueno, perdonad antes. Bueno, ante todo, agradeceros la invitación, felicitar a Jorge, porque realmente con la presentación que has hecho nos has puesto en contexto de dónde venimos y un poco hacia dónde podemos ir, ¿no? Y yo creo que el COVID, como estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos y con Salvador, que va a afectar, evidentemente va a afectar a la vivienda, que estos días que hemos estado aquí encerrados, todos hemos hablado de la vivienda y hemos estado analizando, pues sí que nos gustaría tener más terraza, menos terraza, habitaciones más amplias o más pequeñas. Entonces yo creo que va a haber un efecto, uno a corto plazo y luego un segundo efecto más a largo plazo, ¿no? En el primer corto plazo, a lo mejor se generan algunas pequeñas reformas, rehabilitaciones en las viviendas. Y en cuanto a la compra, que ya sería más a largo plazo, bueno, depende de la fase en la que esté cada uno, ¿no? Porque si tú ya te ibas a comprar una vivienda, a lo mejor ahora cambias un poco de decir, oye, pues en lugar de quedarme el primero que no tenía terraza, a ver si puedo optar por uno con terraza, ¿no? Pero si la gente ya estaba en un proceso de querer comprar, como bien decía Carlos, hay ahora muchas herramientas que permiten formalizar la reserva e incluso comprar por Internet y visitarla por Internet. Entonces, la vivienda, lo que decía es que a corto plazo puede haber diferentes reformas internas. La compra, el que ya estaba decidido a comprar, seguirá comprando, salvo que no le afecte un ERTE o que de golpe le hayan despedido del trabajo. Y esperamos que el gobierno y las empresas mantengan y no haya paro. Y el que quisiera hacer un cambio, a lo mejor se va a ralentizar la decisión de la compra.
Donde va a haber también más movimiento, yo creo que es en el alquiler. Aquí el alquiler, por lo que decíais, del alquiler vacacional que parece ser que se va a poner a larga duración, justo por lo que decíamos de que la gente está planteándose dónde ha estado viviendo, si le interesa o no le interesa, pues pueden haber cambios de la ciudad al entorno rural, pero este movimiento de la ciudad al entorno rural yo creo que se hará siempre y cuando se garantice una buena conectividad, porque no todo el entorno rural tiene buena conectividad para poder teletrabajar. Y en principio esto es lo que yo creo en una primera y segunda fase. Luego habrá un cambio, como decíais, de la demanda, de que se analizará mucho más otros puntos de la configuración de la vivienda que a lo mejor hasta ahora no se tenían en cuenta. Muy bien, muchísimas gracias, Ariadna. Ahora vamos a pasar la palabra a Jeffrey. ¿Me puedes decir tu opinión, por favor? Sí, claro, buenas tardes. Primero, gracias, Jorge, gracias, Broadway, por organizar estos magníficos think tanks, que son espectaculares. Yo creo que ahora mismo es bastante difícil predecir casi todo, ¿no? Y entonces podemos intentar aquí buscar en la bola de cristal como si fallamos no va a pasar nada y si acierto lo tengo grabado y diré que yo tenía razón, ¿no? Entonces esto es estupendo. Yo lo que veo con claridad o intuyo que va a ocurrir después del COVID es que, y hablo ahora a nivel sector, a nivel macro, es que la parte, o sea, el residencial para venta va a sufrir mucho, ¿no? Yo creo que en los momentos de incertidumbre la economía siempre reacciona parando ventas, ¿no? Esto es un histórico, en todas las crisis ha sido así. En momentos de incertidumbre, no sé si mañana tendré trabajo, no sé si voy a poder pagar la hipoteca, o sea, hay un montón de cosas que desconocemos. Pues yo veo una parada de ventas bastante importante, por lo menos en el próximo año, ¿no? Eso como una de consecuencia principal. Y en cambio, como ha comentado Ariadna y se ha comentado yo creo que a nivel general, el mundo del alquiler toma protagonismo absoluto, ¿no? Creo que el Build to Rent y ahí se abre un abanico de opciones muy diferentes. Es lo que va a dinamizar el sector inmobiliario en los próximos meses. Build to Rent no he entendido como el promotor que no puede vender sus casas, sus viviendas, las que tenía diseñadas para vender, bueno, pues voy a hacer un paquetito y se lo voy a colocar a un fondo. Yo creo que eso no es el futuro. Para mí el residencial en alquiler tiene que recoger todos estos cambios de la sociedad, todas estas lecciones aprendidas y empezar a desarrollar formatos nuevos, ¿no? Y yo lo que creo es que va a haber segmentación, que ahora mismo en el mercado no existe, ¿no? Aquí ahora en España hay un monoproducto para todos, ¿no? Viviendas de 2, de 3 dormitorios, terraza, jardín y pádel. Y creo que eso no es un formato adecuado para todo el mundo, ¿no? La segmentación es mucho mayor. Tiene que haber una propuesta de valor mucho más diferenciada para cada segmento. No es lo mismo una persona joven, un profesional que está empezando su carrera profesional, que una familia con 3 hijos, ¿no? Pero en cambio el sector residencial por ahora ha ido entregando formatos que eran muy parecidos entre sí, ¿no? Y luego, un concepto que yo creo que es importante y que vemos que es una tendencia que viene del mundo internacional, es la vivienda con servicios. O sea, ya no es solo el sitio donde vivo, sino el sitio donde vivo y mis servicios, en donde un promotor o un arrendador de una vivienda te puede entregar una vivienda, pero si mañana, en vez de estar en Madrid, me voy a vivir a Barcelona, a golpe de clic puedo cambiar mi vivienda de Madrid, irme a Barcelona, contratar la luz, el wifi y Netflix, todo en un paquete y ese servicio va a tener cada día más valor. Entonces yo creo que es un momento de oportunidad muy interesante y planteo aquí un poco como reflexión la vivienda como servicio frente a simplemente un dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios, ubicación cerca del metro y jardín y piscina, ¿no? Como reflexión general. Muchas gracias, Jeffrey. Es muy interesante esta reflexión también. Jorge, te paso la palabra. Vale, muchas Que gracias. nos diga qué es lo que piensa, porque tú has hecho la pregunta, pero no la has contestado todavía.
Gracias. Yo creo que va a haber bueno, estábamos viviendo un proceso de urbanización a tope. Es decir, esta idea de que para mediados de este siglo íbamos a tener ya un 70% de la población viviendo en ciudades, cuando ahora mismo es escasamente la mitad y mitad y mitad. Yo creo que ese proceso puede frenarse. Puede haber mucha tentación de irse a vivir al extrarradio, de alejarse de los precios caros de la ciudad, porque como aprendimos a teletrabajar y a las empresas también se nos cambió el chip y ahora aceptamos que tengamos trabajadores deslocalizados y no les vamos a exigir estar cerca de nuestra oficina, por tanto se va a poder extender territorialmente el mercado de la vivienda y puede haber un proceso de movimientos ahí de precio por ese motivo. También el hecho de que estemos aprendiendo a teletrabajar nos está haciendo analizar la vivienda con mucho más detalle y darnos cuenta de que no es válida, que es insuficiente, que es escasa, todo lo que hemos dicho, no tiene áreas exteriores, no tiene suficiente luz natural, no está bien ventilada. Muchísima gente tiene ese problema ahora mismo, vive en sitios muy confinados, más de lo que ya tienen que estar. Y por tanto, va a haber un interés de mejorar esta situación. ¿Y cómo se puede mejorar si no hay dinero? Pues yo creo que porque va a haber un trasvase de un sector a otro. Yo creo que el sector oficinas va a vivir también su propio cimbronazo, como lo está viviendo el turístico, porque muchas empresas vamos a replantearnos la cantidad de oficinas que tenemos y vamos a empezar a mirar con interés el tener equipos deslocalizados que trabajan desde sus casas y vamos a entrar a asignar el presupuesto en vez de a una gran sede empresarial a mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas de nuestros trabajadores. Vamos a entrar a ayudarlos para que tengan una buena zona de trabajo y quizás de esa manera podamos reducir la superficie de oficinas y mejorar nuestras viviendas. Y entonces, ¿qué pasa? Puede ser que surjan reconversiones de grandes edificios de oficinas que en parte incorporen viviendas y aparezcan modelos híbridos, ¿no? Yo creo que eso sí va a suceder, que es esta especie de cruce entre la vivienda y la oficina, y vamos a encontrarnos, yo estaba intentando encontrar una palabra, no sé si podría ser viviencinas o bien ofiendas, donde no sepamos muy bien dónde empieza una cosa, dónde termina la otra, y de alguna manera lo que antes resolvíamos con dos infraestructuras, ahora lo vamos a poder resolver con una, con lo cual tiene un abaratamiento también. Y como vamos a ser pobres, porque entramos en una crisis tremenda y vamos a estar 2, 3 años hasta la fecha que decía Salvador, pues bueno, más vale que ahorremos. Entonces yo creo que sí va a haber un cambio, pero va a haber un cambio por este lado, por el trasvase de sectores. Bueno, y dicho esto, Muy bien, entonces... muchas gracias, Jorge. Si nos puede pasar a la siguiente pregunta. Ante eso, me gustaría también decir que muchas gracias a todos vosotros por compartir este tiempo. Tenemos muchísima gente siguiendo este evento. Tenemos este momento 215 personas con nosotros. Así que, Jorge, por favor, si me puede pasar a la segunda pregunta. Perfecto. Voy a compartir la pantalla para ponerla un momento. ¿Dónde está? Aquí está. Pues la segunda pregunta es, ¿cómo cambiará el diseño de las viviendas tras la pandemia? Bueno, en este caso yo creo que primero vamos a pasarle a Salvador, a ver si nos puede decir algo más sobre esto. Bueno, habéis dicho cosas muy, muy interesantes. Vamos a ver. La última palabra que le he oído a Jorge ha sido hibridación. Y me parece que eso es absolutamente clave. Efectivamente, es un trasunto de la vida, en definitiva. La vida es híbrida, la vida es diversa y la vida es azarosa y es rica. Sin embargo, desde el punto de vista administrativo y normativo, se le tiene verdadero pánico, verdadero pavor a la hibridación, digamos. Es decir, las ordenanzas edificatorias, las leyes, suelen concebir a la ciudadanía como codificada y separada en sus múltiples funciones. Acepta mal, digamos, la administración y las leyes y las normas, acepta mal el hecho de la combinación que apuntabais de trabajo, vivienda, ocio. El poder coordinar y el poder hacer coincidir
trabajo, vivienda, formación permanente, enseñanza y el ocio en un mismo sitio, esa es precisamente la gran riqueza de lo urbano. Y consecuentemente ahora lo que estamos viendo es que también la gran riqueza de la propia vivienda. Lo que dice Jorge con Ofi Viviendas es verdad, esto es verdad. Yo creo que primero es una economía de recursos importante y luego atiende realmente a las verdaderas necesidades que uno tiene. Desde el punto de vista urbano, entre otras cosas, podría dar lugar a que se minimizaran los desplazamientos. No es muy difícil inferir de todo esto que al final hay una gran economía de recursos en este tipo de cosas. Y luego otra cosa que habéis dicho que está bien y que lo vamos a oír mucho en estos días. Acordaros que el problema que había justo el día antes de que surgiera el drama del coronavirus, era la España vaciada. Lo habéis tocado también muy bien, creo, en el panel, ¿no? Yo he hecho trabajos muy reconfortantes en donde vivo, que es la Costa del Sol, una gran conurbación de muchísimos kilómetros, que parece que es una costa, pero que tiene un traspaís detrás verdaderamente maravilloso, con unos pueblos que son una auténtica delicia y están maravillosamente conectados con la metrópoli, con Málaga, ¿verdad?, y con la Costa del Sol. ¿Qué pasó con estos pueblos que se vaciaron? Se vaciaron en su momento porque fueron todos al ladrillo de la costa. Cuando vino la gran recesión del 2008, tuvieron que volver con una mano delante y otra detrás, habiendo abandonado unos recursos productivos que tenían en esos sitios, que les solucionaba francamente la vida, ¿no? Y volvían como parados de la construcción, ¿no? Yo creo, intuyo, porque estamos en el terreno de las intuiciones, que efectivamente va a haber una vuelta, tal vez, o una reconsideración del prestigio perdido del sector primario, del campo, de los recursos que la tierra da y que... ¿Por qué no aplicamos, por ejemplo, está tan de moda el concepto de las Smart City y la inteligencia aplicada? ¿Por qué la inteligencia aplicada solamente al medio estrictamente urbano? ¿Por qué no las Smart Village? ¿Por qué no aplicar esa inteligencia también a los recursos más ligados al sector primario, al campo? Sobre todo, y esto lo decía Diana bien, siempre y cuando, claro, estos lugares estén muy bien conectados entre sí. Si no hay conexión, evidentemente, esto es imposible. En fin, lo que, en resumen, se está produciendo una gran reflexión por parte del usuario, como decía antes, de cómo vivía. Y se está dando cuenta y dice, oye, yo estaba viviendo como me habían dicho que viviera, pero resulta que mis necesidades son completamente otras, ¿no? Y dejo la palabra a los demás, pero todo el mundo sabe que siempre faltaba una habitación más en la vivienda, que esa habitación de más, ese dormitorio de más, no era un lujo, sino una necesidad precisamente para el teletrabajo. Esas terrazas que hemos cerrado, las cerramos sencillamente porque los salones eran muy pequeños. En definitiva, que los espacios no estrictamente residenciales dentro de una promoción, esos espacios comunales teóricamente perdidos, eran precisamente los que podían producir encuentros y sociabilidad. En definitiva, todo eso es lo que se va a poner ahora en cuestión. Y ya lo dejo para el final, creo que va a tener que ser objeto de un gran pacto nacional entre el sector inmobiliario, el Consejo Superior de Arquitectos, por poner un ejemplo, por poner una institución, y la Administración. ¿Para qué? Para cambiar por completo la normativa general de nuestras viviendas en orden a hacerlas más versátiles y más adaptables a las necesidades reales, diversas, del usuario. Muchas gracias, Salvador. Bueno, Ariadna, desde que te mencionó Salvador, creo que tú eres la persona a seguir. Vale, pues sigo a continuación de Salvador. Yo creo que ligado a esto que decía Salvador de estas viviendas que tienen que ser más adaptables, escuché no hace mucho el concepto de la vivienda resiliente, que fuera un poco más flexible, que se adaptara a la situación de la persona, de las familias, ¿no? Porque, bueno, en momentos como el de ahora, pues a lo mejor nos hubiese venido bien poder mover una pared o poder hacer alguna modificación que lo que ahora con la construcción del hormigón, todo eso, pues que es muy difícil, ¿no?
Y me gustó cuando me lo explicaron, porque además me dijeron que hay un proyecto que se está usando en espacios de cohousing, en el que puedes tener un espacio en el que ahora son 2 habitaciones, luego se convierte en una habitación. Bueno, los arquitectos sabéis mucho más de esto que yo, ¿no? Pero yo creo que tiene que ir por esta vía. Luego también has dicho otra cosa muy importante, Salvador, es el tema de la colaboración público-privada, por todo el tema de normativas, licencias y todo esto. Y yo estos días he estado pensando mucho en el tema que se ha estado hablando últimamente de todos los locales, ¿no? Todos los locales comerciales vacíos de las promociones nuevas que por normativa se tienen que hacer y no hay quien los use para nada, porque son zonas que no son comerciales y más ahora con el problema que tenemos, pues menos. ¿Por qué esos locales no se pueden convertir en viviendas adaptadas para gente mayor? Porque también nos hemos encontrado un montón de gente mayor que no puede salir de casa porque tiene un riesgo de contagio y están, entre comillas, malviviendo, a lo mejor en un 5.º piso sin ascensor o tienen dificultades de movilidad y no pueden ni sacar la cabeza por la ventana, ¿no? Yo creo que aquí, bueno, me gustaría, es lo que decíamos, no creo, sino es un poco lucubrar y lo que pedimos a la administración pública, que, por ejemplo, no sé, aquí, por ejemplo, en Barcelona ya sabéis que tenemos esta famosa normativa del 30% para la vivienda social, que es muy bonito de palabra y en un programa electoral pues queda muy bien, pero luego a la hora de materializarlo es muy complicado y esto ha provocado que durante un año en Barcelona pues no se han sacado licencias nuevas. Pues en lugar de hacer esto, o además, ¿no?, de hacer esto, pues que pensaran en todos estos locales que ya están vacíos y los que se van a vaciar que puedan usarse para adaptarse como vivienda. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Bueno, vivienda como servicio. ¿Cómo cambiará el diseño de la vivienda tras pandemia, Jeffrey? ¿Nos puedes dar un poco tu opinión con respecto? Sí, yo creo que es un concepto muy potente, ¿no? Si vemos un poco lecciones aprendidas de este periodo, ¿no?, que está siendo como muy intenso en experiencia y en aprendizaje, hay un montón de cosas que nos deben llevar a reflexionar y a intentar poner en marcha iniciativas que nos permitan generar oportunidades, ¿no? Una de ellas, para mí, Clara, es la atención a los mayores, ¿no? ¿Cómo están viviendo nuestros mayores en residencias de ancianos? Y un poco toda esta tragedia que está viviendo, ¿no? Que yo creo que para mí está siendo una de las cosas más tristes de esta situación, el ver cómo hemos fallado, yo creo que como sociedad, en dar respuesta a esto, ¿no? Y esto no acaba aquí, ¿no? Es que se levante el confinamiento y ya está, ¿no? Esto habrá que repensar las residencias de ancianos, pero también habrá que repensar cómo vive la gente de más de una cierta edad, ¿no? Esto es importante. Y esto lo vinculo con el concepto de vivienda como servicio, ¿no? Si tú, a partir de una cierta edad, evidentemente tienes seguramente a esa edad algo más de poder adquisitivo, tienes más independencia y ya estás en una época de tu vida que haces un poco lo que quieres, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a pensar que la vida tiene que, o tu vivienda tiene que adaptarse a tu forma de vida, ¿no? Yo siempre pienso un poco en el Netflix de la vivienda, ¿no? O sea, si yo pudiese elegir, bueno, pues mira, a mí me apetece vivir, estoy en Madrid, pero mis hijos están en Las Rozas, pues mira, quiero estar relativamente cerca, en un entorno urbano, pero quiero pasear, quiero tener mis servicios y quiero que me hagan la compra, que una vez a la semana venga una persona. Entonces, creo que ahí existe una oportunidad súper interesante para el promotor, para el proveedor de vivienda, de integrar todo esto y de ir segmentando, ¿no? Yo, para mí, segmentación y servicio va un poco en esto, ¿no? Cada estrato socioeconómico, cada tipo de persona tiene necesidades distintas. Y aquí es donde entra la tecnología, ¿no? Yo creo que el cambio la disrupción más fuerte que vamos a vivir seguramente en los próximos años es la tecnología dentro de la vivienda. El IoT, el Internet of Things, que desde mi electrodoméstico, desde mi nevera, voy a poder hacer la compra, voy a poder diseñar el menú de la semana y automáticamente generar pues una compra que viene del supermercado, ¿no? El PropTech y el Big Data, que me va a dar datos
a mí como promotor, como operador de vivienda, de realmente cómo se utiliza la vivienda, ¿no? A lo mejor llego a la conclusión que yo estoy alquilando viviendas de 3 dormitorios, pero el dormitorio que está en este espacio tiene un uso residual y tenemos que cambiarlo, ¿no? Es decir, el Big Data nos va a dar realmente conocimiento de cómo se utiliza la vivienda y vamos a poder cambiarlo, ¿no? Y la flexibilidad, eso que decía Ariadna, que estoy totalmente de acuerdo. Nosotros en nuestros proyectos de residencias de estudiantes estamos huyendo de ponerle etiquetas a los espacios. Ya no son bibliotecas y gimnasios, son espacios que tienen muros que se mueven y que se convierten en sala de cine, sala de estudio o gimnasio, o hacemos una clase de yoga o un show cooking, ¿no? Creo que esto es aplicable a todo el sector residencial en todos sus formatos, y que para mí la flexibilidad y esta combinación con la tecnología es súper importante, ¿no? Y además es un reto. Yo hablaría horas sobre esto, pero bueno, creo que vamos a dejarlo aquí porque seguro que hay un montón de preguntas, ¿no? Es un tema apasionante. Sí, muchas gracias, Jeffrey. De hecho, está entrando un montón de preguntas, pero bueno, vamos a preguntar a Carlos si la demanda va a cambiar el diseño de vivienda tras pandemia. Hombre, a ver, indudablemente yo creo que va a afectar, ¿no? Y al final era un poco también lo que estaba comentando Salvador anteriormente. Tendremos que ver por la normativa si permite al final pues adecuar y en definitiva hacer esas viviendas que cada uno durante este momento de confinamiento pues hemos ido imaginando, ¿no? Pero sin ir más lejos, esta semana ha salido una noticia, el gran auge y búsqueda de viviendas en portales inmobiliarios a las afueras de las ciudades. Se ha incrementado una barbaridad. Eso ha salido como noticia esta semana. Al final va de la mano de lo que ya hemos estado comentando. El teletrabajo te va a poder facilitar, al final, irte a la periferia, voy a comprar o poder adquirir una vivienda más económica que no en el centro de la ciudad, tendré jardín, tendré más luminosidad, tendré naturaleza, tendré espacios verdes. Bueno, en definitiva, yo creo que va a poder ir por ahí, ¿no? El tema, al final, puede ir dirigido por esos lares, ¿no? Indudablemente, la demanda, cuando salgamos de aquí, va a tener que revisar muchas de las cosas que a día de hoy portábamos por asentadas, como comentaba Salvador, y que realmente cambiará. Y es como lo vemos, ¿no? A día de hoy, yo creo que las zonas periféricas que estaban un poquito olvidadas van a tener un gran tirón también. Muchas gracias, Carlos. Jorge, te paso palabra. Siempre te hago la última, porque así de paso podría dar la siguiente pregunta. Tenemos muchísimas otras preguntas de público también. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Voy a ser rápido. Yo creo que esta crisis nos está demostrando que somos vulnerables y por tanto tengo esperanza de que genere una mucha mayor conciencia ecológica. De hecho, ya se está planteando que el coronavirus, es simplemente una pequeña avanzadilla del megacolapso al que podemos llegar si no paramos con nuestra locura de megacrecimiento y esta sociedad de rendimiento en la que estamos. Y por tanto, estos 2 meses de reflexionar en nuestras casas, yo espero que convierta a muchos de nosotros en grandes defensores de una vuelta a la naturaleza, de una vuelta al respeto de los ciclos ecológicos y de una mayor conciencia de sostenibilidad, y que nos haga también aplicar esos criterios hacia la propia vivienda, que nos animemos a comprar finalmente los paneles solares, que los instalemos, que nos independicemos de la red, que nos vayamos a vivir un poquito más lejos, que le digamos a nuestras empresas, oye, yo sigo, pero voy a trabajar desde no sé qué pueblo. Vamos a estar dispuestos a hacerlo. Y me parece que ahí se abre una oportunidad, porque si no lo hacemos, si volvemos a las andadas del mega crecimiento y la locura del despilfarro, nos vamos a cargar el planeta y vamos a tener no ya un confinamiento más grave que este, sino que vamos a tener probablemente, no sé, prácticamente un final ya, porque nos vamos a cargar lo bonito que es todo este lugar en el que vivimos. Entonces, para mí ese es el punto fundamental, el adquirir conciencia ecológica y aplicarlo en la propia elección de nuestra vivienda, su localización. Estoy de acuerdo con esta salida hacia el extrarradio o hacia las afueras, va a haber como una especie de reflujo. Por tanto, vamos a volver a una cierta moderación de la concentración en los centros urbanos y también la apuesta por la autosuficiencia energética. Yo creo que eso va
va a ser una línea también de trabajo para el gobierno, para generar empleos, para impulsar las reformas de las viviendas, para poder hacer esa desconexión de la red y creación de sistemas autosuficientes. Y todos los técnicos vamos a tener muchísimo trabajo, por tanto, es bueno. Vale, y siguiendo, Bueno, entonces voy Jorge, a compartir la pantalla, Sujin, y paso directamente a la pregunta 3, que es... cada vez que paso se me... ¿Qué será del co-living, del co-housing, de las residencias de estudiantes y las de mayores? Todos estos sectores colaterales al residencial, pero que también son residencial. Paso la palabra. muchas gracias, Jorge. Al fin y al cabo, la idea de compartir y colaborar va a conllevar la idea de proximidad con otra persona y en realidad necesitamos a otra persona. Pero bueno, en este caso yo creo que la primera pregunta esta pregunta se va a preguntar primero a Jeffrey, si nos puede dar su opinión con respecto. ¿Qué va a pasar? Sí, bueno, yo puedo hablar a lo mejor de un poco de lo que está pasando en residencia de estudiantes, ¿no? Jorge, me ha parecido oír al principio de su presentación que ha dudado si íbamos a seguir haciendo residencia de estudiantes. Por favor. No, quería provocar tu reacción, Jeffrey, disculpa. Sí, casi me caigo de las... no, era broma. Es interesante que en Holanda un estudiante se decreta el confinamiento y se queda en la residencia. Decide vivir ahí y tiene en su cabeza la idea de que la residencia es su casa y que una vez que ha salido a estudiar, pues ya se ha emancipado y no quiere volver a casa de sus padres. En cambio, en España ocurre el confinamiento y el estudiante se va a casa de sus padres, ¿no? Entonces, aquí hay que entender primero que hay una cuestión cultural que es súper importante y que diferencia todavía la cultura mediterránea del norte de Europa, ¿no? También es verdad, como decías, que pasar un confinamiento como este en 15 metros cuadrados es complicado. Seguramente, bueno, este es el primer confinamiento que tenemos, por lo menos yo en mi vida, espero no tener muchos más. Pero si tenemos alguno más que no es descartable, seguramente no sean como este. Seguramente habremos aprendido que el virus no está en la calle, no está en un parque, el virus está en donde está y tendremos que aprender a vivir muchas horas dentro de casa, pero a poder salir, ¿no? Eso creo que también medidas de higiene y digamos esta gestión tan férrea del confinamiento, creo que probablemente en España es el país que es más bestia esta, ¿no? En otros sitios la gente sale y hace deporte y todo esto. Yo creo que la palabra clave aquí es nuevamente flexibilidad y poder utilizar esos espacios que en una situación normal pueden ser una sala de cine, podemos tener un cierto, pues seguramente con un uso menos intensivo del espacio, pero más racional y bien cuidado, pues la gente va a poder utilizarlo, ¿no? Lo que tampoco podremos hacer es irnos al otro extremo y ahora decir, ¿no? Porque ahora vamos a hacer residencia de estudiantes en suites con salón y cocina, porque al final esto tiene que haber un equilibrio y una viabilidad en los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, esto lo uno y termino con la reflexión que habéis hablado de colaboración público-privada, pero sobre todo burocracia, para que esto pueda realmente avanzar, es súper necesario que se involucre la administración a la hora de flexibilizar también el urbanismo y permitir, o sea, una cosa que ahora mismo es muy difícil en España y que en cambio fuera de España ocurre, es proyectos mixed use, ¿no? En donde puedan a lo mejor convivir en una misma parcela, pues un espacio médico con una residencia de ancianos y estudiantes. Aquí en España no. Aquí o eres residencia de estudiantes, o eres hotel, o eres oficina. Y la mezcla de usos es muy complicado. Entonces, creo que flexibilidad en todos los sentidos es la clave, desde el diseño del espacio y el uso y la gestión del día a día en situaciones como esta, pero también, por otra parte, yo creo que la administración ahora tiene que hacer una reflexión súper profunda si quiere ayudar al sector, si quiere ayudar a dinamizar esto
tiene que hacer una reflexión súper profunda de cómo se está regulando y de cómo se está gestionando estos proyectos, ¿no? Que creo que en el futuro debería cambiar radicalmente. Jeffrey, muchas gracias. Soy de Taiwán y donde vengo yo estamos a 180 kilómetros de la distancia de China. Desde 31 de diciembre hemos reconocido que se viene una pandemia. De esta forma no hemos cerrado todo. Sigue pudiendo compartir los espacios. Simplemente hay que tener más medida de cuidado. Bueno, me gustaría pasar la siguiente a Ariadna. Si nos podía decir cómo ella ve esto, residencia, que compartimos espacio. Pues mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jeffrey y con lo que estabas ya ahora comentando tú, Sujin. Yo creo que al final es una cuestión de recuperar valores, o sea, tener muy clara la higiene, ¿no? El respeto por el bien común. O sea, si tú estás en tu cubículo, tu habitación, la mantienes limpia, pero luego cuando estés en una zona común, pues respetar las medidas de limpieza y higiene, y luego también un poco, también recuperar un poco la confianza. O sea, que pensar que la gente va a cumplir con las normas y tiene que hacerlo, porque en el fondo no podemos, o sea, en realidad no podemos estar toda la vida separados y confinados, ¿no? Y si hemos sido capaces de, por ejemplo, yo tengo 3 hijos, ¿no? Estar 5 personas en una vivienda y no nos hemos contagiado, no hemos hecho nada, pues lo mismo aplicarlo si estás en otro sitio, ¿no? Entonces, yo creo que el cohousing y el co-living y las residencias de estudiantes, lo que sea, va a seguir funcionando porque hay una necesidad. Y lo único que habrá una normativa y habrá una serie de necesidades que se deberán cumplir y requisitos para permitir la salubridad de los espacios y la limpieza y garantizarla. Si la gente sabe que en un hotel, por ejemplo, las habitaciones están limpias, pues ¿por qué no vas a volver a viajar e irte a un hotel? Tendrás que respetar una serie de distancias de seguridad, pero si volviéramos otra vez todos a cada vez que haces una cosa, limpiarte las manos, tener una higiene correcta, pues muy probablemente se podrían haber evitado muchas cosas. Pero yo estoy convencida en que esto es un producto, estos son unos productos que han venido para quedarse. Es muy importante lo que decía Jeffrey en cuanto a las administraciones. El mixed use también es el futuro. Cada vez más, por ejemplo, hay el senior cohousing que pretende estar en una zona combinada con usos sanitarios, pero que no sea una residencia de tercera edad con gente con muchas enfermedades. Y todos estos productos se van a desarrollar en el futuro seguro. Lo único que nos falta es la confianza, la higiene y el respeto por el bien común. Muchas gracias, Ariadna. Voy a pasar palabra a Carlos, a ver si nos puede contar un poco cómo ella ve este segmento de cohousing. Bueno, yo estoy de acuerdo tanto con Jeffrey como con Ariadna, lo que se ha comentado. Al final vamos a ser usuarios de este tipo de sectores alternativos, por así decirlo, ¿no? Una sociedad como la española, en donde somos, creo que, los segundos en esperanza de vida del mundo, pues la residencia de mayores van a ser necesarias sí o sí, y más teniendo en cuenta de lo que venimos hablando del residencial, que estamos en viviendas pequeñas donde los hijos pues probablemente trabajarán y no se podrán hacer cargo del padre, con lo cual estas residencias pues van a tener su los estudiantes 3/4 de lo mismo. Hay un gran número de estudiantes y van a necesitar este tipo de servicios. Y, consecuentemente, pues lo que habrá que aplicar serán las medidas necesarias para dar esa seguridad, esa confianza y que al final todo vuelva a andar de la misma manera o muy parecida a como estábamos hace 2 meses, ¿no? Pero nos tenemos que concienciar todos de que esto es así. Yo no creo que vayan a desaparecer este tipo de sectores porque son necesarios para la sociedad y además lo que estamos comentando es que van a estar demandados y van a necesitar de ese servicio. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Tenemos muchísimas preguntas, seguimos teniendo más de 200 personas con nosotros, así que he dejado a los arquitectos a último, entonces
Me gustaría si Salvador nos puede decir un poco su idea sobre esta pregunta, este segmento. Sí, es absolutamente coincidente con Carlos, con Ariana y con Jeffrey, ¿no? A ver, yo creo que la vivienda es un producto social, como dice Carlos. Eso parece una frase vacía, pero es que es verdad, es un producto social, no es un sitio, es el contenedor donde se va a producir la vida y en consecuencia con todas sus exigencias, necesidades, anhelos, etcétera, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa, y por consiguiente con la hibridación, una palabra que ya ha salido ya 2 o 3 veces, ¿no? Pero la administración, que es el poder, no nos engañemos, nos quiere tener codificados, encasillados, controlados, nos quiere tener zonificados. Esta es la vieja herencia del urbanismo de los años 20, del movimiento moderno, en donde cada función tenía que tener su espacio propio, cuando realmente eso es antitético con el desbordamiento global, general, intrínseco y esencial de lo que es la vida, ¿no? Por eso la administración tiene verdadero pánico y verdadero rechazo a los usos mixtos. Les encanta tener, digamos, no hay más que ver las ordenanzas de un plan general, ¿no? Donde el uso residencial, el comercial, etcétera. Y realmente suele ver con bastante malos ojos la mezcla de usos. En el tema, por ejemplo, de los ancianos, que Jeffrey ha sacado a relucir. Por ejemplo, una fórmula fantástica son las viviendas multigeneracionales, es decir, los conjuntos residenciales multigeneracionales en donde la tipología residencial de una pareja de personas mayores suele coincidir bastante con la tipología de unos jóvenes y funcionan perfectamente mixtos. Porque, y lo sé por experiencia propia, por cosas que hemos hecho, en donde los jóvenes con un hijo pequeño le han dejado al niño a los ancianos, a los mayores, que se los han estado cuidando, y al mismo tiempo los mayores están cuidados por los jóvenes y viven estupendamente. Nosotros tenemos, y Jorge lo conoce bien cuando estuvo en Málaga conmigo, una experiencia en un barrio de aquí de Málaga, el barrio de la Trinidad, en donde participó muchos catalanes, Solá Morales, etcétera. Un gran corralón de vecinos enorme, dedicado a personas de la tercera edad, con su vivienda individual, pero con un patio colectivo. Bueno, os puedo decir que ahí todos los días están los viejecitos de fiesta, ¿no? Es decir, eso claro que funciona. Otra cosa más que ha dicho Jorge, y es verdad, yo sí creo que va a salir de aquí de una manera efectiva, sí va a salir, por narices va a salir, una conciencia ecológica, yo creo que verdaderamente efectiva. La estábamos teniendo ya, pero más un poco por una intuición lejana que por haberla padecido de la manera tan directa como hoy día se padecen las cosas. Y por último, yo estoy de acuerdo también con Jeffrey sobre la componente tecnológica de las viviendas. Eso es muy importante, es decir, el Internet de las cosas va a estar presente. Ahora, está muy bien tener todos los certificados de sostenibilidad y eficiencia energética que la actual conciencia ecológica exige, pero sin olvidar que al final la excelencia de una vivienda, y ahí reivindico el papel del buen arquitecto, está en la calidad de su espacio interior, ¿no? Y en la buena sintonía que se haya de producir entre este y el usuario. Y en ese sentido, los arquitectos, hago una apelación a la humildad de los arquitectos. Es decir, lo primero que hace, no sé si lo ha dicho ya, lo primero que hace un usuario cuando entra a una vivienda es marcar su territorio. Bien, entonces, el éxito del arquitecto está en dar un contenedor lo suficientemente apto y lo suficientemente aceptado, digamos, por el cliente, por el usuario, para que él, tomando posesión de ese espacio, ya culmine y termine su obra de una manera personalizada, ¿no? Es decir, hay muchos arquitectos, en cierto modo, altaneros, que exigen que cuando se les saque una foto a sus edificios no pueda aparecer ni un ser humano, ¿no? Porque poco más o menos el ser humano entorpece la estética del conjunto. Bien, pues hay que tener en cuenta el factor humano en la vivienda, pero de verdad. Y eso nos lleva a un tipo de vivienda que es lo que estamos hablando. Versátil, abierto, diverso, no confuso. O si es confuso, pues también, porque eso en definitiva es una intraposición, digamos, a nivel de la célula residencial de lo que en definitiva es la ciudad. Y la ciudad es eso. La ciudad es diversidad, la ciudad es mezcla y conexión, evidentemente. En fin. Muchísimas gracias. Dicho,
abre un abanico enorme. Muchas gracias, Salvador. Es muy interesante la idea de que la persona como de centro, como de centro para diseño de las viviendas. Jorge, te voy a pasar la palabra y por favor ten en cuenta que estamos teniendo muchísima pregunta y en brevedad voy a pasar la palabra a mi compañera Eva también. Vale, pues nada, mira, rápidamente. Yo también creo que los funcionarios también están confinados, Salvador, y yo quiero pensar que están reflexionando. Y quiero pensar que también se les producirá un movimiento mental y que a mí me está viniendo unas ganas como de revolución, ¿no? Como decir, vamos a salir de aquí, vamos a corregir todos los grandes fallos, vamos a mejorar en todo, vamos a adquirir conciencia ecológica, vamos a ser buenos. Pues, y mira, quizás también a los funcionarios también les pueda pasar. Pueda que les pase. Y, sí, los milagros existen, sí. Y creo que una de las claves es el tema de los usos mixtos, pero también por ir hacia un modelo de vida de más proximidad. Que yo vengo hablando de eso y me encanta, y estoy viendo cómo en París, la alcaldesa de París se presentó a las elecciones con un proyecto de ciudad de 15 minutos, con un arquitecto colombiano excepcional. Pero ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que tener todo próximo, por tanto tenemos que tener oficinas o el sitio de trabajo cercano a nuestra casa y también tener a nuestros mayores cercanos a nosotros, en vez de mandarlos a una residencia que es como una especie de satélite que está por no se sabe dónde. ¿Por qué no podemos habilitar áreas para los mayores de nuestra urbanización que estén asistidos telemáticamente? Porque, digamos, ahora mismo estamos aprendiendo que Internet sirve para todo, el Internet de las cosas, tal, pues también para controlar nuestra salud. Y también para controlar a nuestros mayores y para estar asistidos. No tenemos por qué aislarlos y mandarlos al quinto pino y disociarlos de nuestra vida. Y quizás tenemos que ir a modelos donde integremos mucho más. Y me acuerdo al estudiar en la escuela, había unos socialistas utópicos que hicieron un modelo, Fourier, el familisterio. Era una especie de prototipo de gran edificio donde convivían todas las generaciones y los jóvenes, los mayores, los ancianos, tal, en un mismo edificio. Yo creo que vamos a ir hacia modelos de ese tipo y por eso me parece que el co-living, el co-housing, las residencias de estudiantes van a tener futuro también, pero creo que se van a tener que revisar, que las áreas comunes van a tener que estar reducidas a un clúster. Por ejemplo, me imagino, las residencias de estudiantes se agrupan 5, 6, 7 estudiantes en una zona que comparte un salón-cocina. Bueno, pues ese puede llegar a ser el modelo del co-living, del co-housing. Es decir, en vez de tener una gran zona común para 500 apartamentos, pues quizás por planta hay una zona común donde esa gente trabaja y donde se pueden alojar y formar una comunidad las personas que viven solas, porque estábamos viendo que en Estados Unidos ya hay un 30% de gente que vive sola que tiene el deseo de crear comunidad. Entonces yo creo que sí, que va a haber futuro, pero va a haber que redimensionar la escala de las zonas comunes, quizás fragmentarlas y distribuirlas más para generar unos clústeres más acotados y que al final se formen como familias, pero no más que una supercomunidad, por temas sanitarios y también de seguridad. Bueno, y nada más, voy a cortar porque tenía 1000 notas, pero no va a haber muchas preguntas que van a llevar a este tema. Vamos a dar paso a las preguntas del público. Eva. Hola, ¿qué tal? Pues sí, hay bastantes preguntas, entonces seguramente algunas las encontraréis repetidas o que ya están mencionadas en vuestras respuestas, pero a mí me gusta dar lectura a todas ellas y las voy a ir diciendo y os pido respuestas breves. Hay algunas que no son preguntas, que son comentarios, con lo cual pasaremos rápido por ellas, pero las leeremos. A ver, la primera de todas de Daniel Tienda dice: hola Jorge, ¿podrías enviarnos la interesante presentación que has proyectado? Evidentemente sí. Marcelo Weisman dice lo mismo: excelente presentación, sería genial que pudieras compartirla. Miguel Palmeiro pregunta, a ver, ¿me ha ido? Un momento. Miguel Palmeiro pregunta: ¿qué cambios en la configuración de la vivienda podrán ocurrir? ¿Más espacio de terraza, viviendas unifamiliares? Urbanizaciones como mini ciudades teniendo gimnasio, zonas de trabajo, zonas de convivencia social, etcétera. ¿Estamos mirando a una América latinización?
donde tenemos todo dentro? Jorge, por ejemplo. Ujú. Yo creo que sí, que va a haber un auge de lo que son las urbanizaciones cerradas, puede que sí, que haya un cierto auge. No sé por qué esta pregunta de latinoamericanización, no sé si se refiere a esta tendencia a irse a vivir a un country, por ejemplo en Argentina, cuando la situación es pésima, la gente con dinero se aleja de la ciudad y se encierra en un entorno seguro, que es el country, con unos guardas. Quizás ahora pongan a unos médicos con mascarillas para que no entre el virus. Y entonces se sienten más seguros. No sé si es eso. Yo creo que sí, que va a haber un auge de sitios de menos densidad y con más espacios exteriores, básicamente. Que puedas tener ese desahogo que no tiene tu vivienda. Y por eso lo de irse fuera, alejarse del centro. Lorena Cervera dice, considerando el escenario actual, ¿los llamados pisos colmena dejarían de ser un modelo de negocio atractivo? Carlos, por ejemplo. ¿No Pues, tienes hombre, voz? en principio... ¿Me oís ahora? Sí, ahora sí. Sí. Ahora, que en principio pues es lo opuesto a lo que estamos comentando precisamente. O sea, estamos buscando zonas abiertas, zonas comunes, coworkings, a lo mejor dentro de la propia urbanización. Bueno, pues en definitiva, espacios mucho más abiertos. Estos edificios o pisos colmena va en contra justamente de todo esto, que era lo que comentábamos antes de imaginaros un confinamiento en pisos de 20 metros. Yo creo que utilizan el balcón a las 8 para tirarse más que para aplaudir, porque es insoportable. O sea que en ese sentido yo lo veo justo lo opuesto. Vale. Joselín Pablo González Martínez dice, ¿qué valor empieza a tener el contexto en el que se emplazan las viviendas? ¿Cómo las necesidades actuales empiezan a permear en el espacio exterior? ¿Será que el entorno podrá ofrecer servicios que al salir de la vivienda permitirá sentirla más amplia o más acomodarla a las nuevas necesidades? Ariadna. Pues sí, yo creo que de alguna manera sí, la gente lo que va a pedir un poco, o va a valorar más es este espacio donde poder tirar las piernas y que tengas un poco de espacio para no estar tan encerrado. No sé si es el sentido de la... ¿no? El entorno podrá ofrecer servicios que al salir de vivienda... Sí, o sea, al final... Perdón, ¿eh? No. ¿Seguimos con la ¿Me siguiente? escucháis? Vale. Sí. Sí, vale. Nos preguntan, debido al COVID, es anónimo, ¿eh? Debido al COVID, ¿cómo pensáis que van a cambiar las preferencias de los españoles con respecto a centro de la ciudad versus afueras, piso versus casa, metros cuadrados de vivienda media, número de habitaciones, etcétera? Pocas personas se pueden permitir un chalet a las afueras. ¿Qué puede hacer el resto? Salvador. Pregunta muy abierta y de difícil contestación. Sí. Creo que algo ya hemos dicho, ¿no? Es decir, podemos hablar de tendencias. Tendencias, digamos, se supone que en una demanda solvente, en alguien que puede pagar las casas. Y ya había dicho, no sé si Carlos o Jeffrey, no sé, había dicho que sí se está registrando una tendencia, hasta ahora inusitada, de irse a vivir un poco a las periferias, porque quizá las periferias pudieran ofrecer unas condiciones ambientales mejores que los centros. Yo iría un paso más, como dije antes, no solamente a las periferias, sino a la periferia de periferia, es decir, al campo. Pero entendiendo el campo no como irse a vivir al Olmo Negro, sino irse a vivir a un espacio limítrofe entre el medio rural, el medio natural y la ciudad, con las ventajas de uno y con las ventajas de otro. Está por definir, yo creo, ¿no? Está por definir en estas circunstancias, por redefinir
un modelo urbanístico de gran raigambre, de gran prestigio, pero que necesita ser actualizado, que es la ciudad jardín, ¿no? Que no es ni el sprawl americano de la dosada esa infernal e infinita, ni es precisamente la congestión completa que hemos visto, que vemos en las ciudades, en las primeras periferias, digamos, de nuestro país, y de una manera ya absolutamente desmadrada en las ciudades chinas. Porque, por cierto, no sé si habéis visto algunas imágenes de la ciudad de Guangzhou. Es decir, si veis las ciudades de Guangzhou, si veis imágenes de Guangzhou, a lo mejor tal vez uno se explique por qué sale ahí el coronavirus. María Gordo pregunta, ¿existe algún proyecto de residencial en Madrid que se adapte a esta nueva realidad? Es decir, zonas comunes, coworking, en definitiva, zonas comunes que nos permitan hacer vida dentro del edificio. Bueno, yo preguntaría, ¿existe algún ejemplo en Madrid o en Barcelona? Carlos, ¿podrías decirnos algún ejemplo, si lo conoces? Y Ariadna, después en Barcelona. Sí, en Madrid tenemos ahora como proyecto así con importantes zonas comunes, coworking, gimnasio, piscina, residencial Skyline, que está muy cercano al eje Castellana, Plaza de Castilla, y la verdad es que es un proyecto, es una torre de 25 alturas, y es un proyecto que yo creo que va a ceñir mucho pues el tema de facilitar el teletrabajo para la gente que viva ahí, la cercanía también a la zona céntrica o de trabajo que pueda tener, o sea, algo completamente diferente a lo que podemos ver en otras zonas de Madrid. O sea, yo como proyecto destacaría este proyecto. ¿Tenemos en Barcelona alguno? En Barcelona a mí me consta que hay varios en proyecto. Por ejemplo, hay uno, me parece que es municipal, no sé si es en la zona franca. Y luego se han estudiado varios casos en Badalona, por ejemplo, yo sabía un solar que estaban mirándolo también y que exista, por ejemplo, si uno en Creixell, justo en un coworking en el que yo he estado en los últimos meses, que habían hecho un cohousing con coworking en Creixell. Bueno, son proyectos pequeños que se están poniendo en marcha y otros de más envergadura que todavía no están terminados. Ramón Cuevas dice, ¿y qué pensaríamos sobre el carácter creativo que le estamos implementando ahora a nuestro día a día con esos vídeos que hacemos confinados? También pintamos, creamos, necesitamos otros espacios. ¿No tendríamos que tener espacios creativos en nuestro entorno, en la casa, en el bloque, en la manzana? Jeffrey. Sí, bueno, lo voy a hilar con la pregunta también anterior y citar algún proyecto más que conozco en Madrid. Hay varios ejemplos de proyectos de co-living, hay varios operadores. Urban Campus es un ejemplo, tiene 3 proyectos en Madrid, ya en marcha desde hace más de un año, con zonas comunes compartidas y el concepto que, digamos, cose todo esto y lo convierte en co-living es la parte co, que es la parte de comunidad, ¿no? Entonces, para que esto realmente, el concepto que, digamos, hasta esta crisis un poco estaba siendo desarrollado, es el de la comunidad, ¿no? O sea, yo vivo en un espacio pequeño, comparto zonas comunes y vivo en comunidad. Y el operador de esas zonas comunes, pues un poco animaba eso, pues conciertos, clases de cocina, etcétera, etcétera. Existen varios ejemplos. La residencia de estudiantes, todos los conceptos nuevos son co-living. Una residencia de estudiantes es un ejemplo claro de co-living. Jorge hablaba de los clústeres. Nuestros proyectos, todos son clústeres de 8 o 10 habitaciones que comparten una cocina compartida, un espacio para comer juntos, para socializar y conviven en todas estas zonas comunes, ¿no? Y al hilo de la pregunta que hacía Ramón, por supuesto, zonas de arte, y yo creo que esto, a ver, es como, ¿no? Voy a hacer la lista de los deseos y a ver qué puedo hacer, ¿no? Pero si tú tienes espacios flexibles, el arte es una expresión que puede ocurrir en cualquier sitio, ¿no? Tú puedes hacer arte en una cocina compartida y cada mañana te levantas y coges un post-it y lo cuelgas y dices, hoy no me da la gana hacer no sé qué, lo cuelgo y todo el mundo cuelga un post-it en una cocina
y para mí es una expresión de arte, ¿no? Y que tiene que ver con el concepto de comunidad y de compartir. Y es compartir no solo un espacio porque tengo que comer o guardar mi comida en una nevera comunitaria, sino que estoy compartiendo experiencias, ¿no? Y en eso una parte fundamental es el arte. Y el arte tiene múltiples expresiones, ¿no? Que puede ser música, puede ser de todo tipo, ¿no? Es muy interesante todo esto y hay bastantes ejemplos ya que se pueden ver en Madrid, ¿no? Menos. Gracias. Julián Marena pregunta, dice, hola, ante el nuevo rediseño del concepto de la vivienda que se avecina con la post-pandemia, ¿qué pensáis de las viviendas baratas y prefabricadas y flexibles que IKEA empieza a construir? ¿Creéis que tengan futuro ante el cambio de mentalidad relacionado con la vivienda? Saludos desde Shanghai. Esta se la paso a Jorge, es un compañero nuestro. Gracias. Pues como ejercicio me encantan esas cosas, me encanta poder ir a IKEA y comprar una vivienda. No estoy seguro, ¿no?, de que sea un sitio agradable para estar confinado. Me temo que va en la línea de ir a microespacios muy, muy bien diseñados, muy bonitos, muy, muy nórdicos, pero con poquísima superficie. Habría que comprar varias y conectarlas. Tal vez se podría hacer, pero habría que reformarlas, ¿no? Eso sería un proyecto para arquitectos y ahí podemos actuar nosotros. Con lo cual sí, de acuerdo, pero agrupando varias y comprando varias y haciendo una pequeña reforma que entonces la podemos hacer por un precio módico. José Luis González pregunta de nuevo, ¿cómo esta expansión de las áreas y formas de vivir a mayor distancia o menor densidad aumentará costos en la ciudad, servicios, equipamiento, hospitales, etcétera? Carlos. Bueno, creo que lo ha comentado Jorge perfectamente en su presentación, que pues al final el salir fuera donde no haya unas infraestructuras ya ordenadas, en donde no tengamos ese tipo de servicios y tal, pues sí, será un coste adicional, pero es que yo creo que lo que tenemos que pensar es una cosa, y ha salido al principio de la reunión que estamos teniendo y no ha vuelto a salir, es que la confianza de los ciudadanos no la vamos a tener en tanto en cuanto no aparezca la vacuna. Entonces, ante eso, nos va a dar lo mismo, creo que lo comentaba antes Ramón, irme un poco más allá si voy a estar más cómodo, más seguro, más confiado. Entonces, yo sigo pensando que el tema periferia va a estar en auge, va a estar en boga. Ahora mismo la gente lo ve como algo tangible y algo que le va a dar esa confianza en los próximos, vamos a decir, meses y sobre todo es que vamos a pasar 2 meses encerrados y 2 meses encerrados es mucho tiempo y vamos a ver también psíquicamente cómo salimos de esto y más si pensamos que a lo mejor nos volvemos a confinar, no lo sé, si en noviembre vuelve a haber otro rebrote y volvemos a estar ahí, o sea que yo creo que todo esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Yo sí puedo decir algo que me claro. salte el protocolo y sea un poco polémico. Yo creo que esto también no nos olvidemos que hace 2 meses estaba aquí Greta Thunberg y estábamos todos preocupados por el medio ambiente y la contaminación y creo que no debemos perder el norte con las cosas del momento y pensar que todo va a ser coronavirus. Yo creo que como hemos ido aprendiendo con el diseño urbano que vivir en menos espacio es más sostenible, consume menos recursos. La vivienda en altura es al final energéticamente más eficiente y desde muchos puntos de vista reduce las distancias de transporte y el espacio bien diseñado y con una densidad alta no necesariamente es algo malo. Vivir fuera está muy bien y es muy bucólico, pero al final te subes en un coche y estás 1 hora en la A6 esperando a entrar en Madrid y comiendo, o sea, tragando humo. O sea que realmente no debemos, creo, perder el norte ahora de un montón de avances que hemos ido consiguiendo con el paso del tiempo y no debemos perder el foco de lo importante que es la sostenibilidad y el diseño razonable y la forma de vida que tenemos. La urbanización, millones de personas vienen a la ciudad a vivir, eso es una tendencia y tenemos que yo creo que también dar respuesta a eso, ¿no? Yo creo que al final en el punto medio está la virtud, ¿no? El ser capaz de encajar un diseño adecuado
sin volvernos locos y ir al modelo americano en donde cogen el coche para ir a comprar el pan y conducen 1 hora para ir a trabajar, ¿no? Yo creo que esto sería un error conceptual. Pero, Jeffrey, es que hemos incorporado una variable nueva, que es que vamos a teletrabajar muchos. Por tanto, no vamos a coger el coche, vamos a quedarnos en casa y quizás cojamos el coche un día o cojamos el tren o lo que sea. Pero digamos, esa es la variable. Entonces, ahí se abre esa posibilidad para los que teletrabajemos, de no tener esa necesidad de viajar todos los días en la hora punta, meternos en el tren o en el atasco. Ese es el cambio. Gracias. La siguiente pregunta dice, hola, tener oficinas de vivienda podría potenciar la ejecución de los proyectos de uso mixto. La hace Charles Juárez, ya la habéis mencionado Ariadna y Salvador. Yo le daría la palabra a Salvador pidiéndole un poquito de brevedad y nos explicara un poco cómo que lo ampliara. Pero perdona, es que no he entendido la pregunta, perdona. ¿Tener oficinas de vivienda podría potenciar la ejecución de los proyectos de uso mixto? Esto ya hemos visto que sí. Pero si tú puedes darle un poco más, una pincelada mejor a ese uso mixto, ¿cómo lo ves? Los usos mixtos, no es que sigo sin enterarme muy bien, pero bueno, a lo mejor respondo otra cosa distinta. Pero, vamos a ver. Entre la oficina y la vivienda, Salvador, es decir, ya lo hablamos, creo yo. Yo creo que... Ya se habla. Yo aquí lo que sí quisiera, bueno, a ver, ya aprovechando, es un poco la utopía, una de las viejas utopías más acreditadas, digamos, del urbanismo, en la historia del urbanismo, es la utopía de la autosuficiencia de los barrios, de los distritos, ¿no? Es decir, todos quisiéramos que incluso en unas metrópolis inabarcables poder vivir en barrios que fueran como un trasunto de pequeños pueblos dentro de la propia ciudad, para configurar un espacio inteligible, anímicamente inteligible. En el fondo, yo he vivido en ciudades muy barriales, como Buenos Aires, es muy de barrio, Madrid es muy de barrio, Barcelona es una ciudad de barrios, ¿no? A todos nos gustaría, digamos, tener muy cerca y bien perfectamente relacionado, pues, la residencia, el ocio y el trabajo. Esto realmente no es posible. Es una utopía, pero hay que ir a ella, hay que tender un poco hacia ella. Porque por lo que estáis comentando, minimiza costes, desplazamientos, etcétera. Ahora, yo quisiera poner aquí, introducir algo, si es que se puede, que es que cuidadito tener un poco cuidado con este tipo de utopías y con este tipo de anhelos que ahora, de una manera fulgurante, pues se nos están apareciendo con el confinamiento. Hoy todos queremos salir a la calle y abrazarnos, ¿no? Pero no debemos olvidar que la sociedad que está ahí fuera es una sociedad cada vez más condicionada por el miedo. Que no olvidemos, es una de las mayores industrias del mundo, ¿no? Es decir, la solución que se le ha dado al miedo, por ejemplo, en Estados Unidos y tantos sitios, Jorge creo que ha mencionado algo, ha sido las gated communities, ¿no? El new urbanismo americano, que es la reproducción de la vida, pero sin la vida. Es decir, es unos barrios maravillosamente autosuficientes, pero con unos guardias en la puerta que no te dejan entrar, ¿no? Y reproducir la vida de una manera falsa. Es lo que llama Paul Goldberger, el crítico del New Yorker, urbanoides spaces, ¿no? Espacios urbanoides, ¿no? Bueno, pues hay que tener cuidado con que de aquí salgan espacios urbanoides, es decir, espacios que imiten la vida, pero dejando fuera la realidad de la vida. Gracias. Joselín González, de nuevo, pregunta, ¿la hibridación no terminará siendo una tendencia a cierta forma de autismo social en términos de disminuir la interacción con desconocidos? ¿Con el azar que genera un lugar público como una plaza, por ejemplo? ¿Perderemos la espontaneidad del encuentro casual? Jorge. Pues yo creo que Joselín debería apuntarse a alguna de estas plataformas de contacto, Meetic o algo así, y va a conocer a muchísimos desconocidos. Justamente ahora tenemos esto para conocer desconocidos. No me hace falta ir a la plaza. Igualmente entiendo la pregunta y aparte te aprecio muchísimo, Joselín, lo conozco. Por eso me permito hacer esta broma. No sé, no me parece que sea autismo social. Lo que sí me parece es que vamos a vivir vidas menos intensas en intercambios de largo recorrido, vamos a hacer menos viajes, vamos a estar más enfocados en nuestro ámbito cercano, vamos a tender a esa utopía que decía Salvador.
y entonces quizás tengamos interacción con menos gente. Yo creo que los países con más interacción son los que más sufrieron la pandemia, es decir, los que tenían más turismo. Italia, España, Francia, incluso Estados Unidos. Teníamos una especie de trasiego de 86 millones de personas, conocíamos desconocidos todos los días, Joselín. Y gracias a esa mega interacción, somos la punta en el ratio de muertes por coronavirus, por población, y creo que eso se va a revisar y vamos a ser más calmos y menos, ¿cómo diría yo?, abiertos a contactos de todo tipo en las plazas. Gracias. Teresa Escobar, más que una pregunta, hace un comentario. Dice, inversores en activos de oficinas como Merlin Properties no consideran el teletrabajo una amenaza para este tipo de activos. Es decir, se ajustaría solo a aquellos sectores que requieran baja producción. Por lo tanto, inicialmente no debería de incidir tanto en el diseño de las viviendas. Sin embargo, el siguiente, que es anónimo, dice, muy buena disertación, serán espacios flexibles dentro de las viviendas. Creo que esto lo ha mencionado Ariadna, ¿no?, diciendo que hay paneles que se pueden mover. ¿Nos comentas un poco más cómo ves esto, los diseños flexibles en la vivienda? Bueno, yo creo que no soy arquitecto, o sea, lo he escuchado en algunas conversaciones con arquitectos de poder, y aquí tenemos a Salvador y a Jorge que seguro que pueden explicarlo mucho mejor. De diseñar una estancia que en un momento determinado pueda ser la habitación y luego se convierta, o Jeffrey también lo ha comentado con el tema de las residencias y las salas comunes, ¿no? O sea, no ver una estancia como una cosa estática, sino que en un momento determinado, vía paneles, vía mobiliario, lo que sea, se pueda adaptar a la necesidad que tengas en ese momento. El otro día una interiorista me contaba pues de un armario que entonces se abría, salía como una plataforma, ponías el ordenador y tenías la luz y allí, dentro del armario, como si fuera un cajón, pues tenías una mesa. Este tipo de productos se pueden adaptar a las viviendas. Y entiendo que no tiene por qué ser muy costoso, sino que yo creo que el teletrabajo, que aunque Merlin Properties considere que no es una amenaza, no es una cuestión de que sea una amenaza o no, sino es una realidad de que habrá gente que podrá escoger poder teletrabajar desde su casa. Escoger, o a lo mejor se lo obliga la empresa, pero que está claro que el teletrabajo ha venido para quedarse y en las viviendas vamos a tener que acostumbrarnos a teletrabajar. Gracias. Julio Alcántara pregunta, a ver, si nos encontramos con una necesidad de cambio del modelo de vivienda, con una demanda diferenciada que favorece el alquiler frente a la adquisición y en un marco de la ausencia de financiación bancaria, ¿estamos ante la desaparición del clásico promotor frente al gestor de fondo inmobiliario? Carlos. A ver, no creo que vaya a desaparecer la financiación, porque precisamente en este ciclo nuevo en el que estamos es lo que ha existido. Ha existido clara financiación, sí que es cierto, más estricta que en el anterior ciclo, en donde se podían dar mayores porcentajes de financiación, pero ahora yo creo que se han hecho los deberes bien, se está dando la financiación correcta y, bueno, simplemente a modo de dato, el año pasado se entregaron 55.000 viviendas de obra nueva de promotor, comparativamente con el año 2007, que fueron 325.000. O sea, imaginémonos el recorrido todavía que tenemos por delante. Y se ha estado comentando, además, durante este ciclo, que lo que sería mantener, pues vamos a decir, una senda estable, sería una absorción media anual para un país como España de estar en torno a las 120, 140.000 viviendas anuales. Y estábamos, como os decía, entregando el año pasado 55.000. O sea que yo no creo que la figura del promotor vaya a desaparecer, al contrario. Los promotores, como decía al principio, están muy saneados, tienen liquidez en el sentido de que van con recursos propios. No hay tanto stock en el mercado. Yo creo que sí que lo que pasará es que al final,
pues el mercado, como ha ido sucediendo durante este nuevo ciclo, ha crecido asimétricamente según mercados. Hemos vivido estos últimos años en micromercados en función de las zonas y yo creo que seguirá siendo lo mismo. En ese sentido, no creo ni que la financiación vaya a desaparecer, ni que el promotor vaya a desaparecer, ni nada de esto. Eva, si me permites. Sí, adelante. Yo creo que como ya estamos en la hora y media que le damos a estos eventos, yo diría que podemos ir cerrando. Vale. Y quería decir que en nuestras próximas sesiones, anunciarlas cuáles son para que lo sepáis, y creo que luego Sujin nos dará un minuto de oro a cada uno para cerrar, pero simplemente decir que la próxima semana tendremos un evento singular, y no será el jueves, será el miércoles, porque es uno de estos debates urbanos que hacemos, y vamos a hablar sobre la belleza y la ciudad, y vamos a contar con una ponente excepcional, Ana Chenet, que es CEO de Savills Aguirre Newman, y es un personaje también muy metido en el mundo del arte, y estamos muy ansiosos de ver esa sesión. Y por tanto, el siguiente Think Tank pasará al 7 de mayo, y vamos a tratar un tema que hoy aquí se trató un poco de soslayo, que va a ser ciudad post-pandemia. Y vamos a hablar sobre los modelos de ciudad y cómo va a evolucionar tras este episodio. Y dicho esto, te doy la palabra final, Sujin. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a toda vuestra participación. Para dar un cierre a cada uno de los panelistas, me gustaría que si pudieran resumir en pocas frases cómo sería la vivienda post-pandemia. Y en este caso vamos a irlo por el orden alfabético. Empezaría con Adriana, luego es Carlos, Jeffrey, Salvador y cerramos con Jorge. Si os parece, me gustaría si Ariana, si nos podría decir su cierre. Pues yo creo que la vivienda post-pandemia será flexible, será resiliente y estará conectada. Muchas gracias. Carlos. Pues yo creo que va a ser una vivienda muy conectada con el teletrabajo, muy de vivir estos momentos tan especiales a lo mejor del día a día que antes no vivíamos, puesto que vamos a pasar más tiempo y vamos a, por así decirlo, disfrutar más de la vivienda y por lo tanto buscaremos esa vivienda en la que nos haga sentir lo más cómodos posibles. Muchas gracias, Carlos. Jeffrey. La vivienda será flexible, los espacios cambiarán, tendrán diversas configuraciones a lo largo de los días, las semanas, las estaciones. Habrá una explosión tecnológica, el 5G, el Internet of Things dominarán la vida y empezaremos a ver servicios asociados a la vivienda que nos harán la vida mucho más sencilla y agradable. Muchas gracias, Jeffrey. Salvador. Creo que el usuario aparece por primera vez como el gran protagonista que siempre debió ser de su propia vivienda. Esta reflexión profunda que ha significado el confinamiento va a hacer que manifieste sus exigencias de adaptabilidad, de personalización de la propia vivienda y la exigencia de una vivienda más generosa de espacios. Muchas gracias, Salvador. Jorge. Yo creo que el virus va a impulsar una revisión hacia la mejora de las viviendas para que se conviertan en una especie de híbrido entre vivienda y oficina y además se conviertan en ecológicas y tiendan a ser autosuficientes. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias a todos vosotros por compartir este tiempo, a todos asistentes. También vamos a compartir esta sesión que estamos realizando en el canal de Broadway Marian en YouTube. Y bueno, hemos tenido ha sido fantástico, hemos tenido muchísimo feedback y mucha gente siguiendo este evento. Gracias a todos y todas y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes y salud. Adiós, Agrar. Salud a todos. Y que Gracias. Hasta luego. todo Chao, lo mejor chao. posible. Gracias. Exacto, que vayan muy bien. Adiós, gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chao.